próximo 15 de julio se publicaran ya las guías para el proceso de promoción vertical, para acceder a una plaza de subdirector, de director o de supervisor si fuera el caso. Al respecto, también la UCICAM ha informado que el proceso de promoción vertical está suspendido de manera definitiva. Esto significa que no habrá ya aplicación, a diferencia del proceso de admisión, donde hay elementos multifactoriales que ya se tienen registrados por los tiempos. Para el proceso de promoción vertical no hay un proceso de elementos multifactoriales requisitados. Ustedes saben que las etapas consideraban instrumentos de cuestionarios, instrumentos de plan de trabajo y todos estos elementos que daban forma del saber hacer y de los elementos básicos necesarios para desempeñar la función directiva o en su caso de supervisión. Sin embargo, estos procesos pues ya no se pueden realizar de la manera en que estaban pensados. Por esa razón, el proceso ha quedado suspendido. La pregunta es, ¿cómo se van a poder cubrir estas vacantes? Pues bueno, se establecerán ciertos, así se van a llamar, criterios excepcionales para la asignación de categorías con funciones de dirección y de supervisión para el ciclo escolar 2020-2021 y unas disposiciones que reglamentarán la asignación de las categorías con funciones de dirección y de supervisión. Va a ser un proceso muy parecido al del año pasado, donde se tomará en cuenta la antigüedad en el servicio de las personas que están trabajando en esa institución y bueno, que han sido los que han desempeñado la función en el ciclo escolar 19-20. Es decir, todas esas vacantes que están disponibles nuevamente se van a asignar por tiempo fijo hasta la conclusión del ciclo escolar. Y bueno, será hasta el proceso de promoción vertical 2021-2022, cuando todas esas vacantes nuevamente se pueda hacer el procedimiento y que esas vacantes puedan ser sujetas de asignación de nombramientos definitivos. Estas vacantes, de repente nos dicen, ¿por qué no hay tantas vacantes también de docente? Pues recuerden que estos procesos de promoción se tienen alrededor de unas 2,000 plazas de toda educación básica de función de director. Entonces, al un aspirante docente promoverse a una plaza de subdirector o de director, por obvias razones deja libre una vacante con funciones docentes. Esto hace que esas vacantes pues, puedan ser ocupadas por los procesos de admisión. Entonces, ese es otro factor por el que no hay tantas vacantes con funciones docentes, porque en efecto no ha habido promociones definitivas a funciones de dirección y por lo tanto estos profesores no renuncian a sus plazas docentes. Entonces, este ciclo escolar 2020-2021, la asignación de horas, perdón, la asignación de plazas con funciones de dirección y de supervisión se hará nuevamente como el proceso del ciclo escolar 19-20, será un proceso donde se emitan estas disposiciones normativas y quien cumpla con esas consideraciones o con esos criterios, pues podrá acceder a ocupar estas vacantes. Para estas vacantes igual se emitirán estas disposiciones normativas y también se establecerán ciertos criterios para el evento público de asignación de plazas, donde nuevamente se entregarán los nombramientos correspondientes a las personas que cumplan con esos criterios que se emitan. Entonces, nuevamente tendrán la posibilidad de conocer cuáles serán estos criterios. Los criterios excepcionales se publicarán el próximo 22 de julio. La emisión de las disposiciones para la asignación de cargos con funciones de dirección y de supervisión se hará el 31 de julio. Y bueno, la asignación de plazas a partir del inicio del ciclo escolar hasta su conclusión. Entonces, esta es la información que tenemos acerca del proceso de promoción vertical. Leemos sus preguntas, estimados compañeros. Dice, cobro una plaza interina de director, ¿cómo puedo obtener la plaza de manera definitiva? El proceso para obtener una plaza de manera definitiva con una función de director, llámese subdirector o de supervisor, solo se puede realizar a través del proceso de selección. Entonces, desafortunadamente no se han podido concretar estos dos últimos procesos de selección para una promoción vertical. Entonces, será hasta el proceso 2021-2022 cuando podamos emitir este proceso y que ya puedan acceder todos a una plaza de director de manera definitiva en los criterios que se establezcan. Bien, otra pregunta, entonces ya no habrá examen, solo se evaluará con lo que ya se entregó, para eso es para admisión. Entonces no habrá examen de promoción vertical para ningún nivel de educación básica. Ya es oficial y bueno,
¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿Ninguna, compañeros? Bien. Hay otro tema que es el tema que nos preguntan aquí algunos usuarios. ¿Qué pasa con las horas prometidas para el cuarto grupo? Nos referimos a lo establecido en la promoción horizontal, que tiene que ver con la obtención de horas adicionales. Estas horas adicionales, pues obviamente, tienen que ver con los resultados de la evaluación del desempeño cuando era vigente la Ley General del Servicio Profesional Docente y dentro de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los transitorios se establece pues que los derechos obtenidos de los docentes con la ley anterior no iban a ser vulnerados. Entonces, continúa este derecho ganado, pero solamente se puede hacer la asignación de horas a los compañeros que participaron en la evaluación del desempeño y obtuvieron resultado bueno y destacado en los ciclos escolares 2016-2017, 2017 y 2018 y 2019 y 2018-2019, perdón. Y bueno, ¿qué hay de cambios en esto? Ya salieron unas disposiciones que son los criterios para la asignación de horas adicionales durante el ciclo escolar 2020-21. Este es un documento que ya está en el compendio normativo de la UCICAM y que todos ustedes ya pueden consultar dando clic en el documento de promoción horizontal. ¿Qué dicen estos criterios? Pues obviamente norman cómo se realizará el procedimiento, pero sí queremos comentarles algunos cambios en los lineamientos o criterios de los procesos pasados. ¿Cuáles son estos cambios? Pues primero, nuevamente se establecerá, ya nosotros como entidad, la UCICAM solicitó las bases de datos de todo el personal al que no se le ha entregado horas adicionales. Obviamente, ya identificamos el personal que se le otorgaron las horas, que cumplía con todos los requisitos para asignarle estas horas, y enviamos los que faltan. ¿Cuál es la responsabilidad de la UCICAM? La UCICAM tiene la responsabilidad de integrar las listas ordenadas y ellos nos estarán informando a nosotros como entidad, de acuerdo a los docentes que enviamos que no le hemos otorgado horas, nos van a regresar las listas para que podamos asignar estas horas. Hay un buen número de horas adicionales, pero aquí el problema es que nuevamente solo se les podrá asignar a las personas que cuenten con el perfil que estarán, de la asignatura o del nivel educativo en el que fueron evaluados. Entonces, pues sí hay muchos maestros que fueron destacados y fueron buenos, pero estos criterios establecen que deberán contar con el perfil que se establece en las convocatorias de ingreso. El perfil de las convocatorias de ingreso es un poco cerrado porque, como mencionaba en el bloque pasado, en el proceso de admisión, se consideran los perfiles que los niveles educativos requieren para el servicio. Entonces, sí, el perfil es un tema que sí es bastante cerrado. Nosotros ahí sí pediríamos a Lucicam que reconsidere la posibilidad de otorgar estas horas adicionales al personal que obtuvo un resultado bueno y destacado con su perfil, porque finalmente antes las necesidades del servicio del sistema educativo del Estado de México era dar cobertura a todo el Estado. Entonces, muchos maestros ingresaron a ciertos niveles educativos porque ahí era el nivel educativo que el servicio requería. Por ejemplo, su servidor, soy egresado de la Escuela Normal de Jilotepec, de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria y de la generación solamente 11 accedimos a una plaza de educación telesecundaria. El resto de mis compañeros fue asignado en preescolar, primaria y en secundaria. Entonces, muchos de mis compañeros fueron destacados en el proceso de evaluación en asignaturas como física, como español, como matemáticas. Y desafortunadamente no se ha podido otorgar el K1 porque está este tema de que debe ser la carrera que está en la convocatoria. Entonces, pedimos públicamente a Lucicam que pueda hacer este cambio donde podamos otorgar este beneficio a los maestros, porque finalmente ellos ya demostraron a través de la evaluación que pueden tener los elementos y que, bueno, a lo mejor no tienen la formación inicial, pero sí la formación de la praxis y la formación que da el trabajo cotidiano. Pero bueno, repetimos, el perfil sigue estando ahí como un determinante para poder aspirar a las horas adicionales. Se va a aceptar la asignación de estas horas adicionales hasta en 3 centros de trabajo. La asignación será durante todo el ciclo escolar, pero obviamente se estará haciendo en la entidad, que es una estrategia que nosotros desarrollamos para no afectar el servicio educativo. Se puede hacer al término del ciclo escolar, al inicio del ciclo escolar o a mitad del ciclo escolar, pero
con un tema de que sea al momento del tercer bimestre para no afectar el servicio y que el cambio del profesor no afecte el servicio. Pero finalmente nosotros les estaremos notificando. Las plazas de horas adicionales se asignarán con un código 09. ¿Qué significa un código 09? Que es un código por 6 meses. Este es uno de los cambios más importantes. Antes los criterios decían que por el simple hecho de ser convocados y que hubiera alguna paquete de horas o una plaza de horas que les resultara de interés y que, bueno, cumplían con los requisitos, se les asignaba de manera definitiva un nombramiento código 10, que es un nombramiento definitivo. Este cambio es realmente, pues, distinto porque ahora se les asignará este nombramiento por 6 meses y así como en admisión, si no existiera una nota desfavorable después de esos 6 meses o una falta en su expediente, se les emitirá un nombramiento código 10. Entonces, tal vez este tema de dárselas temporales, porque a veces algunos maestros pues toman varios paquetes de horas porque así lo establecen los criterios hasta casi completar su carga horaria, pero desafortunadamente toman 3 o 4 escuelas y bueno, los horarios no empatan, no hay compatibilidad de horario y tal vez por eso la UCICAM hace esta determinación, pero bueno, así se va a desempeñar. Una vez que nosotros como entidad tengamos ya, enviamos por oficio nuestras listas y que la UCICAM remita las listas en orden, serán convocados de manera inmediata. Recuerden que, bueno, nosotros utilizamos bastante nuestras redes sociales para poder informarles y bueno, también utilizamos el correo electrónico y su teléfono. Son los dos medios que ocupamos para informar. Entonces, cuando vean alguna nota que estamos asignando, revisen sus correos, asignando horas adicionales, revisen sus correos y estén al pendiente de sus teléfonos celulares. Así se va a llevar a cabo este proceso, compañeros. Bien, si no hubiera preguntas sobre este proceso de promoción horizontal, creo que no hay sobre horas adicionales. Siguen preguntando sobre el tema de admisión y sobre el tema de promoción en educación media superior. Repetimos, tendremos una transmisión en vivo el próximo lunes para informarles qué va a pasar con media superior. Y bien, vemos algunas preguntas. Deberían determinar las listas del 2019. Repetimos, es un proceso que no podemos determinar nosotros. Es algo que se establece en la normatividad. Algunos maestros nos preguntan, oigan, pero ¿por qué si no hay plazas, por qué siguen haciendo más concursos? Siguen haciendo más procedimientos si no hemos acabado con las listas de ordenamiento del otro proceso. ¿Por qué, maestros? Pues porque así establece la ley. La ley establece, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establece que va a haber concursos o procesos, ya no se llaman concursos, se llaman procesos de selección cada ciclo escolar. Y en esa propia ley se establece que el término o la vigencia de ese procedimiento es el 31 de mayo del año próximo. Entonces, eso se establece en la ley y la ley no se puede violentar. La Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente del Estado de México es un organismo que se encarga de dar validez, de dar legitimidad, de aplicar lo que se establece en la ley. Si la ley dijera otra cosa, estaríamos haciendo un procedimiento distinto. Sin embargo, la ley establece claramente cómo se hacen los procesos de selección y bueno, a la UCICAM, la Secretaría de Educación Pública, le delega la responsabilidad de hacerse cargo de todos los procesos de admisión, de promoción, del reconocimiento. Y a su vez la UCICAM nos determina a las entidades cómo se deberán operar cada uno de los procesos. Pues si no hubiera alguna otra pregunta, como siempre agradecemos toda su atención, agradecemos la oportunidad que nos dan siempre de poder estar con ustedes, de acompañarlos y sobre todo de informarlos. Si no tuvieran algunas otras preguntas, pues nos reiteramos como siempre a sus órdenes y les recordamos que en el Estado de México siempre trabajamos por el bien y el magisterio y para hacer que estos procesos que deriven de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros se realicen con todo el apego a la norma para que todos podamos disfrutar de los beneficios de esta ley, sobre todo que el sistema educativo se beneficie. Que tengan una excelente tarde. Seguimos atentos de todas sus preguntas a través de inbox y de los comentarios que realicen. Que tengan ustedes una excelente tarde y cuídense mucho. Hasta luego.